como les digo, la hamaca se guinda, ya la vieron. Aquí está más alta, ¿por qué? Porque aquí estamos en bajada para que nuestra cabeza quede bien aquí y no está rodando para arriba y para abajo. Cateamos nuestra hamaca, le hacemos unos movimientos, ¿por qué? Porque usted en la noche hace movimientos. La altura recomendable es la que tengo yo en estos momentos. ¿Para qué? Para que usted alcance a tener control de sus pies cuando se baje, para colocarse la bota, para amarrarse los zapatos, en fin, se baja normal. Entonces siempre se los digo, miramos si hay necesidad de cortar, cortamos, y si no, pues no lo cortemos para no desforestar nuestras montañas, listo, nuestros árboles. Ahí armamos nuestra hamaca. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a amarrar nuestro toldillo, ¿sí? Vamos a amarrar nuestro toldillo. Por cierto, la consiguen también en la tienda de Cloud Tactical, mis amigos. En la descripción del video le voy a dejar el link de las redes sociales para que vayan y adquieran estos productos. Este guindo es un guindo especial de la hamaca, estira. ¿Por qué? Porque cuando usted se monta en la hamaca, ella baja. Listo, este es un guindo especial que es como un caucho, como un resorte. Ahí está nuestra hamaca con toldillo, como le digo. Si hay que cortar, se corta, pero hasta el momento no tenemos necesidad. Listo, venimos acá. Buscamos nuestra cintela. Acuerde que lo de dormir es lo último que se empaca y es lo primero que se saca. ¿Listo? Entonces buscamos y tiramos nuestra cintela. La vamos a amarrar. Si hay que cortar árbol, se corta, pero bregar a no deforestar mucho. Que cuidar la naturaleza, mis amigos. ¿Sí? Ahí, como les digo, si hay que cortar, cortamos, y si no hay necesidad, pues no cortamos. Listo, y amarramos nuestra hamaca. Entonces, ¿qué hacemos? Yo cargo unas estacas, ¿sí? Para evitar cortar, evitar deforestar, te cargo unas estacas. ¿Qué hago yo aquí? Tomo la medida, entierro la estaca y de ahí me amarro. Para evitar deforestar. ¿Sí? De ahí me amarro, hago los puntos de anclaje. De ahí. ¿Listo? Lo mismo acá. Y así evitamos desforestar. Entonces me anclo y es muy práctico. Evitemos al máximo de pronto desforestar, mis amigos. Evitemos al máximo deforestar. Si no hay necesidad de cortar, no cortamos. ¿Listo? Ahí miramos, la vamos templando. Como se dieron de cuenta, es que hacemos, comenzamos a sacar y comenzamos
a templar nuestra cintela. Ustedes la van atalajando para que pronto no se vayan a mojar en las noches cuando llueva. Ahí tensionan nuestro tar o cintela. Listo, ahí ya armamos nuestro primer lado. Vamos al segundo lado. ¿Sí? Vamos a la segunda parte. Lo mismo. Si hay que cortar, si pronto tienen un árbol como este, lo pueden amarrar al árbol. Vea, la misma naturaleza nos da para poder guindar, poder hacer nuestros puntos de anclaje. ¿Sí? Vamos a este otro lado. Miramos. Aquí como no tenemos árbol, ¿sí? Si quieren la amarramos de acá. Vea. Y no hay necesidad de poder hacer o colocar nuestras estacas, mis amigos. ¿Sí? Vea. Ahí está nuestro tar armado. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos armar el techo. Entonces el techo de nuestra hamaca, lo mismo, yo la amarraba de aquí, de la misma cintela, pero lo mismo acá, vea, ahí alcanza, y amarramos nuestro techo de la cintela, de la hamaca, perdón, de nuestra hamaca. Yo la amarraba de la misma cintela, pero un día me di de cuenta que la estaba embarrando. ¿Por qué? Porque cuando me montaba la hamaca me bajaba la cintela, entonces no se amarra a la misma cuerda de la cintela. ¿Listo? Ahí está. ¿Sí? Amarramos nuestro techo de la hamaca. Pasamos al otro lado y se amarra donde colocó la otra estaca. Esto es lo que viven nuestros militares día a día, comandos, mis amigos. Ahí ya quedó nuestro tar para pasar la noche. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Para dormir, yo cargo esta colchonetica que la puedo doblar y la puedo meter en el bolso, no me ocupa espacio. ¿Qué hago? Abro mi hamaca y la meto adentro para que los zancudos no me piquen, para que me ayude a controlar el frío. ¿Sí? Y listo. Yo la meto en mi hamaca. Para que los zancudos no me piquen, para controlar el frío, para muchas cosas. Listo, ya tenemos nuestro colchón. Sacamos nuestro sleepy, nuestra cobija. ¿Sí? Como lo pueden ver. Sacamos nuestro sleepy, nuestra cobija y también lo introducimos a nuestra hamaca. Ahora bien, para evitar que se nos moje nuestras cosas, yo en mi tiempo lo hacía
ponía el poncho aquí, bien atalajado para que no me mojara, un plástico aquí por debajo y lo colocaba aquí de esta forma, ¿sí? Colocaba mi gorrita, todo bien atalajado y me introducía a dormir. Me introducía a dormir en la hamaca, me quitaba las botas. Como le digo, vea, por eso la importancia de que esté a la altura. ¿Listo? De que esté a la altura para que usted tenga control de su cuerpo, de quitarse sus botas. Deja ahí, se acuestan y duermen como un bebé, como un niño. Se cierra y ya, mis amigos, no se moja, no les pica los zancudos, no aguanta frío, se arropan. Esta es la forma más práctica y rápida de guindarla y poder estar bien abrigadito. ¿Listo, mis amigos? Así que bueno, espero que les haya explicado, les haya quedado claro, hayan aprendido un poco. Una vez más, un capítulo más, como les digo, enseñándoles de mi experiencia, de mis conocimientos, para que ustedes no pasen trabajo, los que apenas van a ingresar a prestar su servicio, los que pronto están iniciando con la vida del camping, con este deporte, con esta tradición que se está perdiendo ya de estar con la naturaleza. Así que, mis amigos, como les digo, si son nuevos, suscríbanse. Los que son antiguos en mi canal, ya saben, compartan mi canal, los nuevos también. A todos Dios los bendiga y espero verlos en un próximo video.